Bueno, estamos de nuevo acá en esta serie de entrevistas que hemos denominado Un día después de la incertidumbre. Una serie de entrevistas que estamos organizando con Radio Fe y Alegría y el Centro Gumilla y que proponen un poco un ejercicio de pensar, reflexionar, soñar, expresar sentimientos, emociones, propuestas sobre ese futuro. Y no se trata de ser adivinos, sino intentar llenar ese futuro de propuestas, de ideas, ¿no? Más allá incluso de lo que pueda ocurrir, que se pueda dar un cambio de gobierno o que el gobierno del actual presidente Nicolás Maduro continúe con su propuesta. Pero entendemos que ocurra A o ocurra B o C, hay unas agendas y unos temas que no hay manera de sacarle el cuerpo. Queremos saludar para esta serie de entrevistas a Rocío San Miguel. Rocío San Miguel, abogada, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas, una ONG de mucha importancia, de alta credibilidad por los informes que ha presentado a Venezuela. Rocío San Miguel, gracias por aceptar este diálogo. Gracias, Javier, gracias a Fe y Alegría por esta oportunidad. Siempre es bueno hablar del día después, siempre es bueno hablar del futuro. Sabes que el futuro además es uno de los asuntos sobre el cual la gente tiene siempre el mayor interés. Han pasado, digamos, para mirar un poco el tema del presente y tener un punto de partida, han pasado ya más de 90 días de protestas, de confrontación. Uno pudiera rescatar hasta ahora que, bueno, el gobierno sigue denunciando que hay un sector de la sociedad, habla incluso de un sector de los ricos que se oponen, que es una lucha entre ricos y pobres, y denuncia que lo que quieren es un golpe de Estado y una intervención de carácter internacional en Venezuela. Hemos tenido realmente muertos, heridos, edificaciones destruidas. Y por supuesto la oposición denuncia que hay una ruptura del hilo constitucional y que se han cerrado todas las puertas para el ejercicio democrático. Y bueno, y tenemos una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que se propone como un espacio de diálogo, de encuentro y de paz y convivencia, pero también una oposición que propone unas elecciones generales y una consulta nacional. En ese contexto, ¿alguna mirada a un punto de partida en este tema de ir poco a poco hacia ese futuro? Sí, el país se debate en este momento en un todo o nada muy peligroso, a mi modo de ver, que puede derruir elementos esenciales de la sociedad, la vida, digamos, la propiedad, el núcleo familiar. Está impactando además de una manera feroz elementos muy sentidos de la familia. Yo creo que en Venezuela muchos ya hemos sido afectados con la muerte de algún familiar, con la prisión de algún familiar, con la circunstancia de estar herido algún familiar por todos estos hechos de violencia que están ocurriendo, y es doloroso. Aquí tiene que plantearse seriamente la posibilidad siempre y a todo evento de un mecanismo de negociación, de diálogo frente al poder. Eso siempre tiene que estar allí, porque siempre es preferible acudir o apelar a esta vía antes de un expediente de personas que mueran interminable, que terminar haciendo esa negociación o ese diálogo cuando ya los muertos han ocurrido. Es decir, cuando vemos procesos históricos de confrontación límite como en el que pareciera encontrarse Venezuela, hay que sentarse reposadamente un momento y tratar de ver el país más allá del todo o nada. Tratar de encontrar una apuesta, una vía a la posibilidad de encontrar una negociación en la que pueda sentirse el gobierno no humillado y en la que pueda sentirse la oposición, ese país que difiere
de lo que está sucediendo desde el poder, también con dignidad. Es decir, buscar posiciones que se acerquen para construir una vía pacífica, constitucional, en la que quepamos todos los venezolanos. El país no puede ser resumido en una polarización que nos lleve a un cataclismo. El país es mucho más que eso, Venezuela es mucho más que eso. Y esas son las posibilidades que tienen que encontrarse lo más rápido posible. Antes de la constituyente, durante la constituyente o cuando sea necesario. Ese es el país en el que debemos concentrarnos. ¿Estamos cerca o lejos de una guerra civil, de una confrontación mayor? ¿O estamos más cerca de una negociación seria y sincera como la plantea el Papa Francisco? Quienes apostamos a la negociación no cerramos nunca esa ventana. Le atribuimos un porcentaje importante de posibilidad porque la negociación a veces es invisible para los ciudadanos, pero siempre puede darse acercamiento para ser posible. Incluso en la guerra se dialoga, incluso en la guerra se parlamenta. Mucha gente cree que la bandera blanca en una guerra significa rendición. La bandera blanca en una guerra significa quiero parlamentar contigo, bien para circular heridos, bien para llegar a un acuerdo. Eso no hay que olvidarlo nunca. El fantasma de la guerra civil está allí, se toca. Una guerra civil la gente se la imagina como una guerra de trincheras en el que hay una posición de combatientes armados frente a otra. La guerra civil que se asoma detrás de las paredes de Venezuela tiene otro rostro. Es una posibilidad en el que el choque cuerpo a cuerpo de venezolanos puede darse. Es una posibilidad en el que las casas quemadas, como ocurre en las guerras contemporáneas, está allí para luego encontrar en las cenizas la necesidad de volver a empezar. Ojalá se deje de jugar con la palabra guerra civil, asignársele el valor tan grave que tiene para alejarla de toda posibilidad. Una guerra civil puede comenzar como un caracazo, con una necesidad enorme de sectores sociales de saquear, como una necesidad enorme de gente que quiere defender lo suyo, pero se sabe cómo comienza y no cómo termina. Rocío San Miguel, en todo este conflicto vemos un problema también de institucionalidad. Nadie cree en nadie, nadie se reconoce. Ahora estamos en una situación donde el Ejecutivo no reconoce a la Asamblea no reconoce a Maduro, al Ejecutivo, no reconocen al Tribunal, el Tribunal no reconoce a la Fiscal no reconoce al Tribunal. La Fuerza Armada, con lo que ocurrió con Julio Borges, entiendo que no reconoce a la Asamblea. Nadie se reconoce institucionalmente. Y me decía una señora en estos días, ¿a dónde vamos a acudir ahora si las instituciones están en ese desencuentro? Hay que hacer un llamado a la responsabilidad del liderazgo. Es decir, propiciar el mundo paralelo no nos va a conducir a nada. Si para el oficialismo falla el Ministerio Público y es necesario derrocar a la fiscal para que asuma la vicefiscal, es una fórmula, creo que es una fórmula débil en el mediano y en el largo plazo. Si más adelante le falla el defensor o le falla el contralor, aparecerá entonces una figura sustituta. Yo creo que ese modo de ver el mundo, sin duda, blinda el poder enorme que tiene el gobierno, pero por la vía de las armas y por la vía de la facilidad como desconoce el Estado de Derecho. Pero creo que del otro lado, de eso que se llama oposición, que es mucho más que la MUD, sin lugar a duda, es un país a lo mejor que no tiene una forma clara de saber o de expresar por qué no está de acuerdo con lo que está sucediendo, pero que de alguna manera es disidente, crítico, opositor, tiene que plantearse una ruta que sea distinta a la del todo o nada. Porque ese tipo de rutas son muy peligrosas. Al final tienen que plantearse los líderes, ¿a qué estamos llamando al país? ¿A una batalla final? ¿A un punto en el que no haya un día después?
Siempre va a haber un día después. Está en nuestras manos elegir de qué manera queremos que sea ese día. Ese día puede ser con dolor, ese día puede ser con dignidad, inclusive perdiendo se gana. ¿Y de qué manera apunto hacia este sentido? Al momento en el que un gobierno que tiene el control del poder de fuego, el control de las armas, parece ya haber establecido como meta final el instaurar una Asamblea Nacional Constituyente espuria, en la que solamente va a estar representado una sola forma de ver las cosas. Bueno, prácticamente es una derrota del adversario. Y yo creo que frente a ese escenario tan real que estamos tocando, quizá debería de apelarse a una manera de reinventarse el futuro. Es decir, ¿vamos a seguir llamando a jóvenes para que pierdan la vida en las calles? ¿O toca de pronto un gesto de humildad, un gesto de decir, no podemos, y dejarle el mensaje al otro lado, decirle, solamente queda que nos aplastes? Con esto solamente quiero decir que no solamente en la violencia, en la confrontación se gana, a veces perdiendo también se gana. Y creo que hay que construir un mensaje de dignidad frente a quienes tenemos el derecho legítimo de oponernos, de ser críticos, de ser disidentes. Yo creo que si eso se coloca en estos días por delante y en esos días después, yo creo que se puede generar un espacio de respeto, de dignidad tan sólido que aún frente a quien tiene el poder de las armas le va a pesar tanto aplastar que se lo va a pensar dos veces. Porque allí la confrontación va a ser en valores, en dignidad, frente a el exceso de la fuerza, frente a la barbarie. Yo creo que hay que construir ese escenario de civilización frente a la barbarie. Ese creo que es el único muro que puede impedir que sucedan cosas atroces en el país. Y cuando hablo de ese mundo de la civilidad frente a la barbarie, no lo veo solamente de cara a lo que pueda hacerse antes de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo veo incluso en y durante el ejercicio de esa Asamblea Nacional Constituyente. Rocío San Miguel, el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿cómo lo evaluamos? E incluso en un día después de la incertidumbre, es un tema de agenda. Algunos he visto en redes sociales ya algunas ideas de lo que los cambios que deberían darse en la Fuerza Armada, las transformaciones, porque pareciera que esta Fuerza Armada, tal como ha actuado y tal como es, no deja satisfecho a una gran parte del país. Sí, lamentablemente la Fuerza Armada Nacional se ha desnaturalizado de las funciones constitucionales que tiene asignadas. Son tres las atribuciones básicas: la defensa de la soberanía, la defensa de la integridad territorial y su participación en el desarrollo nacional. La soberanía está en mengua. Venezuela va a asistir muy probablemente el año que viene a la Corte Internacional de Justicia para dirimir el conflicto del Esequibo. A mi modo de ver, será ya muy tarde. Hemos dejado de hacer cosas muy importantes, entre ellas de la mano de la Fuerza Armada Nacional, no por la vía de una guerra, sino de presencia militar en estos espacios jurisdiccionales de la República que están en la frontera, que se dejaron de hacer. Hoy la frontera venezolana, tanto en el sur como la frontera en el norte del país, esa que limita con más de 10 países en la fachada caribeña, ha fracasado también en sus funciones. ¿Y por qué ha fracasado? Los tráficos de drogas, de alimentos, de combustible, de minerales, son la ecuación que nos demuestran que ha fracasado la Fuerza Armada Nacional en la labor esencial que tenía planteada. ¿Qué queda hacia adelante? Redimensionar una propuesta para que la Fuerza Armada Nacional cumpla una labor esencial para el país. Hay quienes abogan por la desaparición de la Fuerza Armada Nacional. Nosotros le tememos, por el contrario, es a una policía militarizada.
preferimos apelar a la necesidad de profesionalizar la Fuerza Armada Nacional, reducirla a un tamaño idóneo para las funciones que debe cumplir y orientarla fundamentalmente a la protección de la integridad territorial del Estado y la protección de la soberanía nacional. Ese es el desiderata. ¿De qué manera? Comprender que la frontera es el inicio de la patria, no el fin de la patria. Comprender que las Fuerzas Armadas contemporáneas realizan ejercicios combinados con los países vecinos. Comprender que las Fuerzas Armadas tienen que tener tratados de cooperación en materia de seguridad con, en el caso venezolano, 14 estados con los cuales tenemos límite internacional. ¿Por qué Venezuela no tiene ningún tratado de cooperación en materia de seguridad, ni siquiera con Colombia? Es decir, son mecanismos muy precisos que nos permitirían dotar de seguridad y defensa nacional a Venezuela. Tú estás en la postura que no hay que desaparecer las Fuerzas Armadas, sino que habría que fortalecerlas en esa dirección. Hay que profesionalizarlas, hay que institucionalizarlas y en la medida de lo posible retornarlas al carril constitucional. Rocío San Miguel, ¿y sobre qué doctrina? Porque hay un debate sobre la doctrina militar. Nuestras Fuerzas Armadas, de alguna manera, en su proceso doctrinario, en los inicios, tuvimos mucha influencia europea, occidental en su formación. Ahora la tendencia que plantea es que su doctrina debe ser más bien de Bolívar, de nuestros héroes, y más bien latinoamericanista. Sí, eso está bien. Yo creo que no hay un punto disruptivo en encontrar entre las fuentes que alimentan la identidad y el orgullo militar, la historia y el legado, incluso la epopeya de la lucha de nuestros libertadores. Eso es genuino, eso nos llena de orgullo a los venezolanos. Los próceres no solamente deben manosearse para los días en los que se conmemoran las fechas patrias. Los próceres alimentan la epopeya y el orgullo de la identidad militar y de la identidad de los pueblos. Lo que me preocupa dentro de la doctrina de empleo de la Fuerza Armada Nacional es que se ha querido convertir a los ciudadanos en combatientes. Y es allí donde sí hay un punto muy claro en el que mantengo las diferencias. Porque si nosotros releemos con detenimiento la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos vamos a encontrar que la defensa militar de la nación solamente la tiene atribuida la Fuerza Armada Nacional. ¿De qué manera puede Javier o Rocío contribuir a la defensa de la nación? En nuestro quehacer, como periodista, con labor social, con servicio civil. Pero respetar a los ciudadanos el derecho de continuar siendo civiles y no compulsivamente convocársenos a ser militares o ser combatientes. Allí hay una disfuncionalidad perversa a la que se nos ha querido convocar a los ciudadanos, además con una doctrina de empleo típicamente cubana, en la cual se ha incorporado el concepto de la guerra popular prolongada y la guerra de todo el pueblo. ¿Qué se hace con la guerra popular prolongada y la guerra de todo el pueblo? Convertir a los ciudadanos en combatientes, convertir a los bienes y servicios protegidos en bienes encubiertos desde los cuales se puede atacar. Eso no forma parte con la tradición venezolana. ¿Sabes que Venezuela, en la historia del derecho internacional humanitario, el derecho de los conflictos armados, es de los primeros países que aporta la doctrina para la protección de quienes no participan en las hostilidades? Es uno de los primeros países que firma armisticios y tratados para proteger a los combatientes, en el famoso Acuerdo de Santa Ana, en Trujillo, en el que el libertador Simón Bolívar acordó proteger a quienes no participaban en las hostilidades. Es decir, tenemos toda una saga de elementos protectores para respetar a civiles, a sus bienes, a los servicios que no participan en las hostilidades. ¿Qué endemoniada forma es esa de querernos convertir a todos combatientes? Si tenemos el derecho a objeción de conciencia, además tenemos este valor tan importante que se incorporó en la Constitución del 99, que fue el de eliminar la recluta. Entonces, eso es muy distinto a todo ese valor que significa la proeza de nuestros próceres versus esto de la guerra popular prolongada y otras cosas que habría que revisar críticamente el esquema
el esquema, la estructura cívico-militar, lo que se ha hablado de la estructura cívico-militar. La unión cívico-militar, fíjate, Javier, es muy interesante porque se introduce solo como concepto en la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del 2014, incorporada por el presidente Maduro. La unión cívico-militar no es nada distinta a la unión cívico-maestro, cívico-universitario, cívico-médico. O sea, ¿qué se nos quiere vender con esto? Una fórmula engañosa de estar supeditados, subordinados, de ser obedientes, de ser disciplinados frente a la autoridad militar. Yo creo que allá hay una situación que es muy peligrosa. Queremos una sociedad donde haya una Fuerza Armada Nacional que sea profesional, que esté supeditada al control civil y sobre todo que sea objeto del control democrático, que sepamos cuánto se gasta, que sepamos qué tamaño tiene, que sepamos qué funciones cumple. Esa es la Fuerza Armada Nacional que queremos, sujeta al control civil y al control democrático como el resto de las instituciones del Estado. Digamos, el proceso revolucionario, si continuara con la Asamblea Nacional Constituyente o viniera un gobierno, un cambio, deberían hacer una revisión de estas estructuras, de estos nuevos mecanismos, dispositivos legales o constitucionales que tienen que ver esa relación militar-civil. Creo que debería, si hay un proceso constituyente en Venezuela, la advertencia sin duda alguna sería mucho cuidado con lo que se vaya a edificar en términos de Fuerza Armada Nacional. No queremos que esa Fuerza Armada Nacional se convierta en una estructura del partido de gobierno. Venezuela viene transitando ya en los últimos 17 años hacia una partidización de la Fuerza Armada Nacional impermisibles en términos de la democracia. Desde el momento que una persona está armada con los símbolos de la República, no puede participar en condiciones de igualdad en el debate político frente a quien no lo está. Si se comete el error de incorporar esa figura de la Fuerza Armada Nacional en el partido único y en la dirección política del país, creo que habremos retrocedido 200 años en la historia de Venezuela. Si se comete el error de desprofesionalizar la Fuerza Armada Nacional para incorporar finalmente a la milicia en su estructura, como fue lo que rechazamos los venezolanos el 2 de diciembre del 2007, creo que se abonará en la construcción de un pueblo combatiente que traerá más dolores de cabeza en el corto, mediano y largo plazo al país, que respetando la existencia de una Fuerza Armada Nacional. Además, muy peligroso en un país donde hay ya más de 15 millones de armas ilegales en manos de la población civil. ¿A qué vamos a abonar en la dirección de una milicia nacional bolivariana? Creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Y definitivamente, si se abona en esta Asamblea Nacional Constituyente a incorporar el poder militar en la estructura administrativa del Estado ya de manera decidida, borrando los anclajes y las prohibiciones que existen para los militares de ejercer cargos de elección popular, creo ya que entraremos formalmente en el control militar del país. Ojalá, para el caso de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, no se incurra en esos errores que sería un retroceso de 200 años para el país. Si se genera el cambio en Venezuela, de manera negociada, democrática, electoral, constitucional, se acuerda un cambio de gobierno. ¿El gobierno que llegue puede avanzar sin el chavismo? ¿Sin la participación del chavismo? Yo no veo un país en el que pueda avanzar sin la participación del chavismo. Yo creo que el país tiene que encontrarse. Creo que el país tiene que comprender que hay una manera de cohabitar y mi apuesta en lo individual sería la posibilidad de una negociación en el país que permita consolidar las bases de una transición hacia la democracia, hacia una democracia que respete al chavismo como fuerza política y que respete al espectro de la oposición en sus diferentes posiciones políticas.
Y dentro de la Fuerza Armada Nacional, eso sí, despartidizarla en lo posible, tratar de llegar al estadio de una Fuerza Armada Nacional que se respete a sí misma para que la respete el país. Hay que profesionalizarla, hay que establecer anclajes de fortalecer la seguridad social, pero con un esquema estatal, no con un esquema que dependa de la dádiva del gobernante de turno. Yo no quiero ver a sargentos dándole las gracias a un presidente por los favores recibidos. Yo quiero ver una Fuerza Armada Nacional en la confianza de una seguridad social. Es decir, hay que hacer varias cosas que no son tan difíciles. Es decir, que lo que tienen es que ser desarrolladas en un plan propositivo para la Fuerza Armada Nacional. Un plan, por cierto, que no he visto en ninguna parte y sobre el cual hay que trabajar. En el futuro cercano, para cualquiera de los actores que les toque guiar el país, hay dos temas, ¿no?, importantes. Justicia, porque hay muchas heridas. De lado y lado la gente expresa que hay heridas. ¿Justicia o venganza? No, siempre la apuesta tiene que ser la justicia, sobre todo porque la ley del talión no conduce a nada, conduce a una espiral de violencia sin límite. Y además, la contemporaneidad mundial nos dice que la justicia es posible. Es decir, una justicia incluso transicional, razonable. Venezuela tiene unas enormes ventajas. Fíjate que en este país no se han cometido delitos de genocidio, no se han cometido crímenes de guerra. Podrían haberse cometido delitos de lesa humanidad, pero digamos, por lo menos ya alejamos dos dolores de cabeza que otros países han tenido que superar. La ex Yugoslavia, Ruanda, por ejemplo, donde se cometieron delitos de genocidio, donde se cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Aquí tenemos, por ejemplo, delitos de corrupción en los que se pueden buscar soluciones alternativas. Es decir, se puede edificar una justicia transicional en donde hay experiencias cercanas como la colombiana que han funcionado y que han permitido que el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia se siente frente a Timochenko para encontrar una paz. Eso es posible en el mundo actual y eso es posible en el mundo real. No lo veamos tan lejos. Aproximémonos lo más pronto posible a esa hipótesis para empezar entonces a trabajar y condensar toda nuestra energía en el desarrollo, en que este país no tenga hambre, en que este país crezca, en que este país exista la posibilidad de que quepamos todos. En ese futuro cercano, ¿tú ves la posibilidad de la hipótesis del gobierno de una intervención militar norteamericana o internacional? Yo creo que las intervenciones están descartadas en la geopolítica hemisférica. Estas intervenciones tipo Grenada y Panamá creo que se quedaron en esa etapa de la historia. Es más, no veo al gobierno estadounidense interesado en intervenir en el problema venezolano. El gobierno estadounidense continúa sacando su rédito petrolero muy cómodamente y aportando sobre la mesa del gobierno venezolano verdes a través de empresas multinacionales petroleras. Es decir, hay una relación pragmática que le da más dividendos que el de una intervención. Solo que el tema de la intervención se instrumentaliza popularmente en la ya consabida historia de dibujar un enemigo externo que permita la cohesión interna. No nos engañemos los venezolanos, no permitamos que se nos engañe por esa vía. Y dejémonos ya de esos temas para concentrarnos en otras amenazas a la seguridad nacional que son mucho más graves. ¿Cuáles? El de la pérdida de la integridad territorial. Venezuela no tiene la capacidad de jurisdiccionar más del 70% de sus espacios territoriales. Tenemos soberanía en la zona económica exclusiva, en la zona contigua, en el mar territorial. Aquí secuestran 34 peñeros, como acaba de ocurrir en las costas entre Río Chico e Higuerote, y no aparece la Guardia Nacional ni la Armada por ningún lado. Eso es un problema de seguridad nacional. Aquí están operando las FARC, los paramilitares, los grupos autóctonos de guerrilla, en un circuito que va desde el municipio Jesús María Semprún, en Zulia, hasta el estado Bolívar, manejando los tráficos de combustible, de minerales, sacando coltán, pasando la droga.
Es un problema de seguridad nacional gravísimo. Hacia allá es que debemos volcarnos y enfocarnos en los problemas de seguridad nacional. Olvidarnos de los gringos. Son tan imperialistas los rusos y los chinos, a quienes les debemos buena parte de nuestra deuda actual y que tus hijos y los míos van a tener que pagar, porque estamos endeudados por los próximos 40 años, por lo menos con esos países. Son tan imperialistas esos países como los Estados Unidos. Es decir, el antiamericanismo se ha vendido perfectamente como eslogan de movilización. No nos dejemos que nos engañen con esto, ocupémonos realmente de los problemas de seguridad nacional. Gracias, Miguel. Se nos terminó el tiempo, pero agradecerte tus reflexiones, tus sueños, tus sentimientos para ese futuro, ese día después de la incertidumbre. Gracias, tenemos que trabajar por el futuro. Ojalá que nos encuentre ese futuro en la posibilidad, con seguridad, de construir el país y tener siempre pendiente que el futuro no se acaba un día. No hay un día de punto final. La historia no finaliza, inclusive en la hipótesis de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí nos tienen que encontrar a todos los venezolanos que amamos este país, que nos apasiona Venezuela y que queremos seguir trabajando por Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Javier.